Gracias Dios por este día. Gracias por permitirnos estar aquí disfrutando de este tiempo contigo. Gracias Señor porque tú nos muestras un poquito más acerca de lo que tienes para nosotros y aprendemos a ser esas personas a quienes tú diseñaste desde antes de la fundación del mundo que fuésemos, mostrando a Jesucristo a través de nuestras vidas. Amén y amén. Muy bien, entonces hoy voy a hablar un poquito, el tema se llama los 10,000 y para esto vámonos a un versículo, es Lucas capítulo 14 versículo 31, dice: ¿O qué rey al marchar a la guerra con otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? ¿Sí? Entonces, para ponernos en contexto rápidamente, es un rey, ve que viene otro rey en contra de él y rápidamente tiene que decir, a ver, ¿me alcanza o no me alcanza con mis 10,000 para hacerle frente al que viene con 20,000? Voltea con el que está al lado y dile, ¿me alcanza o no me alcanza? Entonces, hoy en día lo podemos ver. Quiero que entendamos, o sea, pues hoy estamos viendo una guerra en otra parte del mundo. Tenemos el ejército ruso contra el ejército de Ucrania, ¿no? ¿Qué ejército es más grande? Ruso, ¿verdad? Y Ucrania, ¿qué está haciendo? ¿Sí? Está viendo si le alcanza con sus 10,000 para enfrentar a los 20,000. Básicamente, ¿verdad? Entonces, entendamos que el activo más importante de un reino es ¿cuál? Los súbditos. A ver, todos digan los súbditos. Sí, ese es tu activo más importante. ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir rápidamente por qué? ¿Por qué los súbditos son el activo más importante de un reino? Son los que conforman el ejército, son los que tienen el movimiento para llevar a cabo las ejecuciones que el rey tiene que ejecutar. Perfecto, sí, son los que conforman el ejército, pero los súbditos son más que un ejército, ¿verdad? Sí, a ver, ¿alguien más? ¿Por qué los súbditos son el activo más importante en un reino? Porque pagan los impuestos, o sea, ponen la lana, es cierto, ¿no? ¿Sí o no? Sí, otra razón, ¿por qué? Cri, 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 cri. ¿No? Ok. Porque sobre los súbditos, ¿sí? El rey ejerce su influencia. Si no hay súbditos, por más rey que te llames, pues no hay nada. ¿Sí? O sea, ¿quiénes te reconocen como rey? ¿Sí? Los súbditos. Tú te puedes llamar lo que sea, pero si no te reconocen, ¿sí? Con esa autoridad, si no te conocen, ¿sí? Si no te reconocen que eres el rey, entonces no significa nada. Estamos viendo ahorita en Inglaterra un cambio, ¿no? En la monarquía se acaba de morir la reina Isabel II, muy querida, y ahora tenemos, ¿cómo se llama el nuevo rey de Inglaterra? Carlos III, ¿verdad? Y no sé si se han dado cuenta, pero en diferentes partes de la corona del Reino Unido se están levantando voces que dicen, pues ¿sabes qué? Ya no queremos al rey. En Australia, por ejemplo, o en países del Caribe que reconocían a Isabel II como la monarca, ¿sí? Ahorita ya hoy en día están rascándose la cabeza y pensando, ¿queremos o no queremos reconocer a Carlos III como el monarca? Así que por eso
los súbditos son el activo más importante de un reino, porque son aquellos que al reconocerte te dan ese poder legítimo de rey o monarca. Ahora, ese poder entonces te permite ejercer una influencia en cómo se llevan a cabo las políticas de ese lugar o región o de ese reino. Entonces, desde el principio Dios ordenó que el hombre ejerciera influencia sobre la creación. ¿Sí o no? ¿Sí se acuerdan? Sí, Génesis capítulo 2, versículo 19 dice que Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. O sea que Adán era el rey de la creación y los súbditos en este momento, porque Eva todavía no existía, ¿sí? Eran los animalitos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y qué tanta influencia tenía Adán sobre estos súbditos que los llamó, les puso un nombre? ¿Sí? Y hasta el día de hoy, ese nombre sigue siendo el que tienen los animalitos. Ahora, más allá de decir, ay, es que tú te llamas león, tú te llamas jirafa y tú te llamas zorrillo, ¿sí? En realidad, cuando los estaba llamando, les estaba dando las características que iban a tener y de esa manera iban a vivir, iban a ser hasta el día de hoy. Entonces, a un león, ¿qué pudo haberle dicho a un león? ¿Sí? Tú vas a ser reconocido como el rey de las bestias, vas a tener un andar majestuoso, todos los animales te van a temer, van a escuchar tu rugido y van a decir, aguas, ¿sí? Y cuando hagan un cuadro o un retrato de ti, no se va a parecer en nada a ti, porque el león no es como lo pintan. Bueno, algo así han de haber dicho, ¿sí? Entonces, ahí está la influencia, ¿sí?, del rey sobre los súbditos. Ahora, nosotros debemos entender que hemos sido hechos reyes y sacerdotes. A ver, dile al que está al lado, eres rey, eres sacerdote. O sacerdotisa, y reina y sacerdotisa, ¿verdad? ¿Sí? Apocalipsis 1, versículo 6 dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, en estos dos versículos de Apocalipsis vemos, ¿sí?, primeramente a Jesucristo, ¿sí? Y empezamos a ver sus nombramientos, ¿sí? Jesucristo, número 1, es testigo fiel. Interesante, ¿no? ¿Qué es un testigo fiel? Piénsenlo. Exacto, ¿sí? Un testigo es que alguien que habla acerca de algo y lo que dice es correcto. Cuando un notario va a dar fe y legalidad de algo, ¿sí?, básicamente se le está considerando como un testigo fiel, ¿sí? Luego, me llama mucho la atención. El primogénito de los muertos. ¿Por qué obtuvo este título Jesús? ¿Fue el primero en resucitar? No, ¿verdad? Sí, entonces, ¿por qué le dicen primogénito de los muertos? En el Antiguo Testamento vemos cómo profetas habían resucitado a gente muerta. El mismo Jesús resucitó a una niña, ¿te acuerdas que le dice, niña, a ti te digo, levántate, o a Lázaro, ¿sí? Que le dice,
sal, ¿sí? Entonces, ¿por qué le dicen primogénito de los muertos? ¿En los muertos espirituales? A ver, aquí. Porque murió y resucitó y está vivo. Los demás están muertos. Bueno, pero en ese entonces estaban vivos uno que otro que habían resucitado, ¿no? Como Lázaro, ¿sí? Ok. Quiero decirles por qué. Ok. Acuérdense de que estamos hablando, ¿Jesucristo quién es? Es el testigo fiel, pero también es un rey. ¿Qué más es? Sacerdote. Él es el rey de reyes. ¿Se acuerdan que les platiqué y les compartí acerca de esto? Que Jesucristo era rey de reyes, señor de señores. Entonces, cuando estás hablando en lenguaje para reyes, ¿sí? Pues les das todos estos títulos nobiliarios, ¿sí? Y entonces, ¿qué hizo Jesucristo cuando murió? Descendió al Seol, a lo más profundo, ¿y qué hizo ahí? Venció a la muerte, ¿sí? O sea, venció a la muerte. Nadie más, ¿sí? Por sus propios medios había vencido a la muerte, sino que él fue, murió, venció a la muerte y entonces él obtiene el título de ese lugar, ¿sí? Como cuando un rey va y conquista otro país o otra nación, ¿sí? Y se convierte el soberano de ese otro país o de esa otra nación, adopta el título y decir también soy soberano de este lado, ¿sí? Entonces, su título, en este caso, que le tocó ser, es primogénito de los muertos, porque venció, ¿sí?, al imperio de la muerte. Suena como a Star Wars, ¿verdad? Sí. O sea, estamos viendo un poquito esto, ¿no? O sea, venció al imperio de la muerte y por eso obtiene este título de primogénito de los muertos. Y el soberano, ¿de quién es? ¿Qué dice aquí? Apocalipsis 1:5, por favor, si nos pueden poner otra vez la diapositiva. Regrésate. Ahí. ¿Sí? ¿Y el soberano de quién es? De los reyes. ¿De dónde? De la tierra. Voltea con el que está al lado y dile, está hablando de ti. ¿Sí? Y el soberano de los reyes de la tierra. En otras palabras, es rey de reyes, señor de señores. Dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes. Para Dios su Padre, a él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, cuando está hablando aquí en el versículo 6 de que dice, a él sea gloria e imperio, Jesucristo, al ser rey de reyes y señor de señores, ¿es qué? Soberano. ¿Sí? ¿Es qué? Como una galleta. Príncipe no. Emperador. Sí. Ok, también es príncipe de paz, también tiene ese título, ¿sí? Pero un emperador es más que un príncipe, ¿sí o no? Como dicen por ahí, verbo mata carita, ¿va? ¿Sí? Entonces, y a nosotros nos ha hecho reyes y sacerdotes. Ahora, seguimos. Somos reyes para servir a los hombres y somos sacerdotes para servir a Dios, porque ese es el trabajo de un sacerdote. El sacerdote sirve a Dios y el rey, en teoría, sirve a su pueblo, a los hombres. Entonces, si somos reyes
debemos entender que existen súbditos en los cuales hay que ejercer la influencia y para eso hay que comprender cómo funciona de manera práctica la relación con las personas en los negocios del reino. Lo voy a decir otra vez. Entonces, si somos reyes, debemos entender que existen súbditos en los cuales hay que ejercer la influencia y para eso hay que comprender cómo funciona de manera práctica, a ver, todos digan de manera práctica, la relación con las personas en los negocios del reino. Ya a esto quiero llegar, ¿sí? Porque el reino de Dios no es algo místico, mágico, musical, ¿sí? Sino es algo práctico. Y esto es lo que a muchas personas cristianas les falla o nos falla. Queremos todo trasladarlo al ámbito místico, mágico, musical. ¿Sí? Pero los negocios del reino son prácticos, diría el Castaldo, son prácticos. Entonces, ¿ya escogieron quién va a ser su escribano y quién va a ser su portavoz de mesa? ¿Sí? Ok, pregunta número 1. Escriban 4 cosas de las cuales se encarga el Departamento de Recursos Humanos. En las empresas existe un departamento que se llama Recursos Humanos, ¿sí o no? A ver, pues escríbanme 4 cosas de las cuales se encarga el Departamento de Recursos Humanos. ¿Quién quiere decir yo de este lado? ¿Aquí? Ok, y allá. Ok, aquí 2 mesas de este lado. Y 2 mesas de este lado, ¿quién dice yo? Reclutamiento, selección, contratación y despido. Reclutamiento, selección, contratación y despido. Ay, se fueron muy agresivos. A ver, hasta acá. A ver. Bueno, voy a ver si puedo leer. Reclutamiento, capacitación, selección, reconocimientos. Muy bien. Sí, pudiste leer. Que escriben muy bonito en esta mesa. A ver, de este lado. Es entrevista, conocer el perfil de la persona, conocer sus habilidades y ponerlos en el lugar correcto donde vayan a la empresa. Muy bien, ponerlos en el lugar correcto. Selección, reclutamiento, capacitación, adiestramiento, ambiente laboral, seguridad e higiene. Ándale, se me hace que tú tuviste que ver con recursos humanos, ¿no? Más o menos, dice. ¿Sí? ¿Qué? Ambiente laboral, ¿y qué pusiste más? Seguridad e higiene, mira, para que estén bien bañaditos. Ok. Bueno, entonces, todos tenemos más o menos una idea de cuál es la labor de recursos humanos, ¿verdad? Aquí yo escribí básicamente 8 grandes rasgos a los que se dedica el Departamento de Recursos Humanos. Y básicamente, ¿qué es lo que hace el Departamento de Recursos Humanos? Se administra el recurso humano. Sí, que es muy importante. ¿Sí? Entonces, aquí tengo 8 categorías. ¿Sí? 8 cosas que hacen. Organización y planificación. Selección y contratación. Plan de carrera. Prevención de riesgos laborales. Administración del personal, relaciones laborales, clima y satisfacción laboral y gestión del desempeño. A ver, dile que está al final, gestión del desempeño. Nadie quiso mencionar esa, ¿eh? ¿Alguien mencionó gestión del desempeño? No, ¿verdad? ¿Quién? Reconocimientos. Sí, tienes razón, por ahí. Ok, entonces vamos a empezar rápidamente a desglosar cada una de estas cositas. La primera, ¿cuál dijimos? Organización y planificación. Este es Jesucristo hablando, este es el libro de los Hechos. Y Jesús tuvo un grupo de ¿cuántos? 12, ¿verdad? Y de ese grupo de 12 también había 70
¿verdad? Discípulos, y de esos 70 discípulos habían miles de seguidores, ¿verdad? Pero de esos 12 discípulos habían 3 más especialitos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se acuerdan de los 3 especialitos? ¿Quiénes eran? Pedro, Juan y su compañero. ¿Y cómo se llamaba su compañero? No, su hermano. Santiago, híjole, se los voy a dejar de tarea, no es posible, me están... Pedro, Juan y su compañero. Y su hermano, dicen, y su carnal. El innombrable, dicen. Jacobo. Y de los 3, ¿cuál era el chido? Juan, ¿por qué? Se le acostaba ahí en el corazoncito de Jesucristo. Todos eran chidos, la verdad, pero sí, Judas. ¿Quién dijo Judas? Sí, también era especial, ¿verdad? Sí, era especialito, dicen. Entonces, Jesús tenía que lidiar, ¿sí? Su recurso humano, porque él era Jesús y sus 12, ¿sí? Tenía que lidiar ahora sí con cada una de estas cosas con sus apóstoles, ¿sí? Entonces, tenía que lidiar con la organización y la planificación. Entonces, este es Jesús, ya murió, ya resucitó, pero está dando más o menos un panorama. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, está organizándoles, ¿sí? Y dicen, miren muchachos, primero, Espíritu Santo. Organícense, reciban el Espíritu Santo, porque con el Espíritu Santo tienes el poder, tienes la autoridad, tienes la herramienta necesaria para entonces sí llevar a cabo el plan, ¿sí? Que es ser mi testigo en Judea, en Samaria, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, y me voy a ir a lo que está pasando ahorita en Ucrania, por ejemplo. O sea, tienen que organizarse, no nada más pueden ir a la guerra en sí, sino tienen que recibir el poder. Y el poder viene a través de las armas que ellos están recibiendo. Si se dan cuenta, hoy en día está cambiando un poquito el flujo de la guerra. Al principio, en febrero, ¿sí? ¿Cuántos pensábamos que Ucrania iba a durar? Nadie. Todos decían 3 días, se acabó, bye. ¿Sí? Y al principio les estaba yendo muy mal. Pero recibieron ¿qué? Del extranjero. Armas, poder. ¿Sí? Recibieron poder y han empezado a cambiar, ¿sí? Al hecho de que ayer recapturaron o reconquistaron una ciudad muy importante que era para el bando opositor, ¿sí? Liberaron esta ciudad el día de ayer y todos están impresionados por cómo lo están haciendo. Entonces tuvieron que hacer una estrategia. Primero tuvieron que liberar su capital y después los alrededores de la capital, y ya van creciendo. Entonces, básicamente esto es lo que está diciendo. Primero, espérense muchachos a que reciban el poder. Y una vez que reciben el poder, me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ay, ¿quién sabe qué pasó aquí? A ver, aquí estamos. ¿Sí? Ok. Entonces, Jesús les comenta la estrategia y la logística para alcanzar la meta. ¿Sí? Porque no es nada más la estrategia, sino también logística. ¿Cómo? ¿Sí? El recurso. Número 2, ¿qué dijimos? Selección y contratación. Ok. Entonces, y cuando era de día,
llamó a sus 12, a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. ¿Sí? Ok, pregunta número 2 para el grupo. ¿Ready? Ok. ¿En base a qué escogió Jesús a sus 12 apóstoles? Platíquenlo. ¿En base a qué escogió Jesús a sus 12 apóstoles? Ahí échenle lo que se les ocurra. Muy bien. Así que, ¿en base a qué escogieron a los 12 apóstoles? Bueno, dice, los escogió con base a un oficio. Cada uno de ellos tenía un talento y una asignación diferente. Muy bien. Oficio, talento, asignación. A ver, acá. Lo vil y despreciado del mundo por la sociedad y por la religión. Ok. Aquí se inspiraron con Paquita, la del barrio. Ok. ¿Alguien más por acá? A ver. Nosotros creemos en la influencia que tenían con la gente, su capacidad de aprendizaje y de transmitir el conocimiento. Ok, su influencia, capacidad de aprendizaje y transmitir conocimientos. A ver, Scott. En español. No. Willingness to abandon their lives to follow him. Willingness to abandon their lives. Okay. Según lo que quiere decir Scott es la voluntad de abandonar sus vidas para seguir a Jesús. Muy bien. Muy bien. Good. Ok, ¿alguien más por acá? A ver. Con base en sus diferentes habilidades y aptitudes que tenían. Ok, habilidades y aptitudes. En base a su disposición, corazón y actitud de servicio. Ok, en base a disposición, corazón y buena actitud de servicio. ¿Alguien más? ¿Alguien dijo algo radicalmente diferente? A ver, ¿quién dijo nosotros? A ver, tú. Bueno, nosotros pusimos carácter, fe, que no, creo que no lo habían mencionado, sus capacidades y su oficio. Ok, carácter, fe, capacidades y oficio. Bueno, Jesús les dijo a esos mismos 12 que qué poca fe tenían, por no decirles algo más feo, ¿verdad? Con base a su parecer y la voluntad del Padre. Ok, muy bien. O sea que lo que se le pegó su regalada gana, dice. Ok, muy bien. Ok, entonces vamos a ver. ¿Sí? El versículo previo, el versículo 12, habla de que Jesús se la pasó toda la noche orando. ¿Sí? Entonces, ¿en base a qué? No todos los seguidores de Jesús fueron designados como apóstoles. Diles, no todos. O sea, tenía su grupo de 70, ¿se acuerdan? ¿Sí? Jesús se la pasó la noche en comunión con Dios antes de escogerlos. ¿Sí? O sea, la Biblia dice en Romanos que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y esto tiene que ver con la asignación. O sea, el hecho de que uno de los 70 no fuera escogido como de los 12, no significaba que no era digno de seguir a Jesús. O no significaba que dejaba de ser discípulo o seguidor o súbdito. ¿Sí? Pero es bien importante, o sea, a Jesús, ¿a quién le tuvo que hacer caso para escoger a los 12? Al Padre, y se la pasó en comunión. Y no creo que por 11, sino por uno. ¿Por cuál uno tenía que escoger bien? Así es, ¿sí? O sea, híjole, me tiene que entregar, pero bien entregado, ¿verdad? Me tiene que dar un beso, pero bien dado, ¿sí? Y tiene que hacerla de agente secreto hasta el último momento. O sea, y no es que Judas tampoco sabía que él era el escogido.
¿Sí? Y Jesús sí sabía, porque les dice, ¿acaso no ando con ustedes y uno de ustedes es diablo? Y se los dijo tiempo antes. Y ahora Judas ya mostraba estaba mostrando las uñas, ¿verdad? Las garritas por ahí, ¿sí? Y todo esto era ¿para qué? Para que se cumpliesen las escrituras. Así que Jesús tuvo que de manera práctica aprender a seleccionar su personal, ¿sí? Seleccionar y contratar, ¿sí? Entonces, ahí tenemos nosotros que aprender y la manera de hacerlo correcto, ¿sí? Es teniendo una comunión con Dios. ¿Sí? Para que nosotros aprendamos. Ok. La tercera cosa, les dije plan de carrera. A ver, todos digan plan de carrera. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que supuestamente cuando te están contratando para una empresa y te hablan del plan de carrera, qué es lo que supuestamente te dicen? Tu proyección y crecimiento a futuro. A ver, acá por ahí, ¿qué dijiste, Pau? Lo que habías estudiado, cómo implementarlo, me imagino, ¿verdad? ¿Sí? Entonces les estaba hablando del plan de carrera. Y en Mateo capítulo 4, versículo 19, y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Entonces, durante el llamado, Jesús les muestra su verdadera asignación. Estos cuates, la mayoría, porque no todos, pero la mayoría de los apóstoles se dedicaban ¿a qué? A la pesca, ¿no? Y en este caso se estaba hablando con Pedro, con Juan, con Jacobo, y les dice, vengan, y yo los voy a hacer pescadores de hombres. O sea, el pináculo, ¿sí? Del oficio de los pescadores. No nada más es, o sea, aquí viene mucha gente a pescar, es reconocido, hay un torneo en noviembre, el torneo internacional de pesca, y tienen diferentes categorías, ¿verdad? Y tratan de sacar el dorado, el pez vela y el marlin, ¿verdad? Sí, ¿y cuál es el premio más grande? El que saca el marlin más grandote, o sea, por las categorías, o sea, puedes ganar un premio si sacas el dorado más grande y puedes ganar un premio si sacas el pez vela más grande, pero si sacas el marlin más grande, y dentro de los marlins hay también diferentes tipos de marlin, ¿sí? El azul y el negro, así es. Entonces les está hablando, o sea, chicos, ustedes van a llegar al pináculo de la pesca. O sea, más allá de sacar un pececito que nada en las aguas, y eran buenos porque cuando Jesús los llamó, ¿se acuerdan? Sacaron esa red y que no podían y que estaba, ¿sí? Y les dijo, esto no es nada. O sea, la pesca de hombres es lo máximo que hay. ¿Sí? Y entonces ellos pudieron relacionar y dijeron, wow, sí es cierto, esto es el top de la carrera, no hay más que esto. Y no es que le iban a meter un gancho a las personas, ¿verdad? Decirles, vente para acá, mijito, ¿no? Sino les está diciendo cómo atraer a estas personas para que reconozcan a Jesús. Les abrió el panorama. ¿Sí? Entonces, cuando tú te das cuenta de que tienes un llamado de parte de Dios, de que tienes una asignación de parte de Dios, ¿sí? Se te abre el panorama. Lo que pensabas que era tu mundito, ¿sí? Te das cuenta que es nada. O sea, existe algo mucho más allá. Y nosotros debemos aprender a
encaminar a las personas para que comprendan de que existe un plan de carrera divino para sus vidas, que les abra el panorama. Así como Jesús les dijo, ustedes ya no van a ser pescadores de estos animalitos, sino van a ser pescadores de hombres. Ok. Número 4, dijimos prevención de riesgos laborales. Y la verdad, pues no nos gusta, pero pues existen, ¿sí o no? ¿Sí? Si trabajas para la Comisión Federal de Electricidad, ¿qué te dicen? Ponte guantes, ponte botas, ponte el casco. Si vas a andar trepado allá arriba en el poste, ponte el chaleco, amárrate, ¿sí? Ok. Sí, todo el merequetengue. ¿Por qué? Porque existen riesgos de que de que te electrocutes. Ok, este es Jesús hablándoles a los apóstoles de los riesgos laborales. ¿Sí? Mateo 10, versículo 16. Dice, he aquí yo os envío como a ovejas en medio de ¿qué? De lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Imagínate la ovejita en medio de una manada de lobos. ¿Qué dicen los lobos? Así es, carne fresca. Delicioso, ¿verdad? Y este es Jesús diciéndoles, yo los estoy enviando como ovejas en medio de lobos. ¿Sí? Pero no nada más se queda ahí. ¿Se acuerdan cuando hablé de la Comisión Federal? ¿Qué les dice? Ponte guantes, ponte botas, ponte casco, ponte chaleco, ponte arnés. O sea, entonces les está diciendo, por lo tanto, sean prudentes como ¿qué? Serpientes. Ay, pero la serpiente es un animal del diablo. ¿Sí? O sea, dile al que está al lado, abusado. ¿Sí? Y sencillo como una paloma. ¿Sí? Trata de agarrar una paloma, tú dime si es sencillo o no. ¿Sí? Así que, en realidad, ¿de qué nos está hablando? O sea, debemos estar, ¿sí?, conscientes del entorno, porque les está diciendo, muchachos, hay lobos alrededor, o sea, hay gente muy colmilluda, y por lo tanto, sí, tienes que manejarte con prudencia y con sencillez. Digan todos, prudencia y sencillez. Si quieres decirlo en argentino, di sencillito, sencillito, ¿no? ¿Sí? Prudencia y sencillez. O sea, tienes que dar las herramientas para que puedan salir adelante en su entorno. Y la herramienta que dio Jesús, tienes que ser prudente y tienes que ser sencillo. No que todos arrodíllense porque soy el profeta del ungido. ¿Sí? ¿Qué te van a decir así? Uf. ¿Verdad? Seguimos. Número 5. Administración del personal. A ver, todos digan, administración del personal. Marcos capítulo 6, versículo 7 dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Ok, otra vez. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Ok, pregunta número 3 de grupo. ¿Ready? Ok. ¿Por qué los envió de 2 en 2? ¿Por qué los envió de 2 en 2? Pregunta de grupo, platíquenla.
¿Ya? Vamos a empezar por ahí atrás, a ver qué dicen. Por ahí atrás. A ver, aquí esta mesa no ha contestado. A ver, ¿por qué los enviaron de 2 en 2? Para apoyarse mutuamente, porque mejor son 2 que 1. Si uno cae, el otro lo levanta, y si tienen frío, los 2 se pueden calentar. Ok. Así que para que se abracen los muchachos, ¿verdad? Si hace frío. A ver, acá, hasta atrás. A ver, ¿por qué los envió de 2 en 2? Precisamente para estar juntos en pareja y apoyarse mutuamente cuando uno pues ande ahí tirando. Ok, por si uno anda arrastrando la toalla, el otro, ándale. Bueno, la Biblia dice que cordón de 3 correas no se rompe. Mandaba de 2 y el otro era el Espíritu Santo el que los estaba guiando y les daba fluir la palabra para que conocieran. Genial. A ver, acá. ¿Quién es la vocera? ¿No se pelean? Por complemento y porque Proverbios dice que es mejor 2 que 1. Por complemento y que son 2 mejor que 1, muy bien. Es por prevención. Él dice que si uno cae, el otro lo va a levantar. Entonces, ahí se refiere a eso para que no se desanimara ni uno ni otro. Exacto. Por si uno se cae, el otro lo levanta. Genial. Así que todos estamos más o menos de acuerdo, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Entonces quiero que entendamos algo. ¿Sí? El versículo 7 dice, llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Ok, lo primero es que se les da autoridad. Jesús no los enviaba sin las herramientas. ¿Sí? Es como te envían a la guerra sin fusil. ¿Qué vas a hacer? ¿Sí? Y obviamente se aplicaba el principio de mejor son 2 que 1, y como dice bien Martín atrás, pero 3 son mejor que 2. Y ese 3 era ¿quién? El Espíritu Santo, la autoridad. ¿Sí? Entonces, como diría nuestro gobernador, no está solo. Ok, dile al que está al lado, no está solo. Así se lo dijeron a Marcelo, ¿no? No está solo. ¿Ya? Ok. Número 6. Relaciones laborales. Juan 15:15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. Sí, y esto es bien importante, las relaciones laborales, para que tengas un equipo sólido, ¿sí? Ahora sí que tienes que elevar el estatus de la relación. ¿Sí? Entonces Jesús la relación la eleva del estatus obrero patronal a estatus de amistad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto es algo que enfrenta la sociedad. ¿Sí? ¿Se acuerdan de una película que se llama Nosotros los Nobles? No, es más viejita que esa. Nosotros los pobres, y luego había otra película que se llamaba Ustedes los ricos, ¿verdad? Y querían, ¿sí se acuerdan o no? Bueno, yo sé que tú, Mónica, eres de nosotros los nobles para acá. Así es, ¿sí? O sea,
Y cuando existe esto, entonces, en la ley o en el comando, ¿sí? Empieza a haber un rompimiento en la cohesión de una unidad. Para que una unidad pueda pelear de manera efectiva, tiene que sentirse parte de, ¿sí? Y algo que está pasando en la guerra de Ucrania, hoy en día hay cierto amotinamiento de algunas tropas en contra de ¿quiénes? De sus jefes, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué tú no vas a pelear y por qué me estás mandando a morir? Porque no se sienten parte de, ¿sí? Y se sienten como tratados como carne de cañón. ¿Sí? Pero cuando tú te sientes parte de él, estás dispuesto a ir, ¿sí? Y luchar y entregar tu vida. Y algo que muchos veteranos de guerra expresan es que más allá de estar peleando por un país o por un gobierno o por una causa, ellos están peleando por sus amigos. Porque dicen, ellos van a dar su vida por mí y yo voy a dar mi vida por sus amigos. Ahora, Jesús en este mismo capítulo de Juan, ¿sí? Los versículos 12 y 13 dice, no hay mayor amor que el que uno dé o ponga su vida por sus amigos. Entonces, en la relación laboral, para que una relación laboral sea efectiva, sea sólida, tiene que haber un requisito y ese requisito es amor. Que se sientan bienvenidos, que se sientan apapachados, aceptados. Eso no significa que tiene que haber un relajamiento o que estés solapando, pero sí tiene que haber una relación donde se sientan apreciadas las personas. Entonces Jesús dice, ustedes no son siervos, ustedes son amigos. Dile al que está al lado, yo soy amigo de Dios. Así es como Abraham, ¿sí? Uno de los héroes de la fe podía referirse a Dios y Dios se refería de Abraham como mi amigo. Imagínate, cuando tú dices, yo soy amigo de Dios. ¡Wow! Así te considera Él. Entonces, relaciones laborales hay que elevarlas del estatus obrero patronal a un estatus de amistad. Ok. Siguiente. Clima y satisfacción laboral. Todos digan clima y satisfacción laboral. Y esta se me hizo bien interesante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque imagínate tener que andar lidiando con las 12 personas por 3 años, los 365 días del año, ¿sí? Andar caminando de un lado al otro, regresando. O sea, no creo que había muchos perfumes franceses en ese entonces y que todos se tengan que acostar en la misma chocita, ¿sí? Y después de andar caminando con tu pareja de 2 en 2, por ahí por las aldeas, ¿verdad? Y hace calor, y hay polvo, y llegas oliendo a segundo tiempo extra, y te tienes que acostar ahí en el cuarto con otros 12 que anduvieron igual que tú, ¿sí? ¿Cómo crees que sea la relación laboral? ¿Sí? Entonces vámonos aquí a Marcos, el clima, ¿verdad? Sí, y la satisfacción laboral. Marcos capítulo 10, versículos 41 al 44, dice, cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y Juan. ¿Cómo se llama Felipe, el hermano de Juan? Su compañero, su carnal, Jacobo. A ver, todos digan Jacobo, el hermano de Juan, ¿verdad? Sí.
Santiago, Jacobo, sí era Jacobo, pero ese es otro Santiago, el de la Biblia. Ya se había muerto. Jacobo fue el primero que se murió de estos 12. Lo mataron. Le enterraron una espada. ¿Sí? Ese Jacobo es otro. Ajá. Ok, entonces, cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándoles, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernadores de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? A ver, todos lean por favor este versículo 42, es bien importante. 1, 2, 3. Mas Jesús, llamándoles, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Ok, voy a leer 43. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. O sea, aquí estaba ya cerca el fin de la carrera de Jesús aquí en este planeta Tierra. Y entonces se acerca la mamá de Jacobo y de Juan. Ya estaban grandecitos, ¿verdad? Para que llegue la mamá con Jesús y les diga: Jesús, tengo una petición, ¿sí? Y Jesús dice: a ver, ¿cuál es? No, pues que uno se siente a la derecha y otro se siente a la izquierda. Y si tú eras uno de los 10, ¿cómo te ibas a poner? Dice, se empezaron a enojar y con justa razón. O sea, todavía le hablas a tu mamá para que venga. O sea, 3 años y ahora ya me saliste con que quieres, te estás guardando tu movida, ¿verdad? Tu sorpresita al final. Y se empezaron a enojar y empezó a haber molestia porque, pero ¿por qué él tiene que ser más que yo? Si yo también he trabajado, yo también. ¿Y si o no pasa esto en las empresas? ¿Sí? Y entonces Jesús empieza a poner las bases de su reino. Y dice: miren, muchachos, yo no sé quién está a la derecha, quién está a la izquierda. Y Jesús les pregunta a los apóstoles: ¿ustedes pueden tomar de esta copa que yo estoy tomando? Y ellos dijeron sí, sin saber de qué se trataba, ¿verdad? Pero ¿qué hicieron cuando agarraron a Jesús estos muchachitos? Más vale decir: aquí corrió que aquí quedó, ¿verdad? ¿Sí? Porque todavía no resucitaba. ¿Sí? Pero ¿cuál copa ni qué 8 cuartos, verdad? ¿Sabes qué? Me habló mi mamá. Yo creo que eso fue lo que pasó, ¿verdad? Me dijo mi mamá que si puedo venir, por favor, que cheque la sopa en el anafre. ¿Sí? Entonces empiezan a molestar y empiezan a decir, y Jesús empieza a poner las bases del reino. Y les dice: miren, la sociedad así se maneja. Que el poderoso se enseñorea y ejerce su potestad sobre los otros, pero entre ustedes no será así. Si tú de veras quieres ser rey, si quieres sentarte a mi derecha, si quieres sentarte a mi izquierda, entonces la base de este reino es que tienes que servir. Y servir de corazón. O sea, no se trata de servir para tener un buen puesto, porque ¿cuántas personas no se avientan hoy en día toda la campaña política con el candidato? ¿Sí? Para obtener al final, ¿qué? Un hueso. Pero lo más lejos de su corazón es servir a las personas, sino lo único que quieren es el puesto político y la quincena y
todos los otros negocios que pueden hacer con ese lugarcito. ¿Sí? O sea, y Jesús dice, pero no será entre ustedes así. O sea, si quieren ser considerados como importantes, como grandes, entonces tienen que servir y servir de corazón. ¿Sí? Y el que quiera ser el primero será siervo de todos. ¿Sí? Entonces, cuando hubo enojo entre los apóstoles, Jesús les indicó el camino a través del servicio. Diles al que está al lado, a través del servicio. Por eso al principio les estaba diciendo, somos sacerdotes para servir ¿a quién? A Dios. Y somos reyes para servir ¿a quién? A los hombres. ¿Sí? Ok, la octava. Gestión del desempeño. Todos digan gestión del desempeño. En otras palabras, rendición de cuentas. Y yo sé que muchos de nosotros nos imaginamos que vamos a rendir las cuentas ¿cuándo? Cuando nos muramos. ¿Sí? Y ahora, ¿a quién le gusta rendir cuentas? A nadie, me incluyo, no sirvo. Guácala. Guácala de pollo, diría yo. ¿Sí? Pero, ¿se acuerdan que Jesús enviaba a los discípulos de 2 en 2? ¿Y qué les había dado? ¿Qué les dio? Autoridad. Lucas 10:17. ¿Sí? Ahora, ya no había enviado nada más a los 12, sino envió a los 70. O sea, 35 equipos. ¿Sí? Y dice, y volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Otra vez, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Estaban felices, estaban contentos, estaban alegres. ¿Por qué? Los demonios se les estaban sujetando. En otras palabras, estaban diciendo, de veras, esto de la autoridad que nos dio, funciona. ¡Wow! Los demonios se nos sujetan. Y Jesús en este pasaje les dije, miren muchachos, no se alegren porque los demonios se les sujetan, sino alégrense porque sus nombres están inscritos en el libro de la vida. O sea, no se vayan por lo poquito. Y por eso cuando estaba hablando de estos servidores políticos que hacen la campaña y sirven supuestamente al candidato, ¿sí? Al final se están yendo por lo poquito. Pero la historia los juzgará, ¿verdad? ¿Sí? O sea, dice, alégrate porque tu nombre está inscrito en el libro de la vida. Pero les estaba pidiendo rendición de cuentas. A ver, muchachito, ¿tú qué hiciste? A ver, fuiste acá, ¿tú qué hiciste? ¿Se acuerdan que habló de la parábola de los talentos? ¿Sí? Que a cada uno le da conforme a su capacidad. O sea, no les daba ni más ni menos, sino de lo que eres capaz, eso te voy a dar. Pero al final me tienes que rendir cuentas. Y vas a rendir cuentas de ti. Dile al que está al lado, vas a rendir cuentas de ti. No vas a rendir cuentas del vecino. ¿Sí? ¿Cuál es mi responsabilidad como pastor o como líder espiritual de ustedes? O sea, mi responsabilidad es, ¿cuál creen? Porque sí existe una responsabilidad del pastor. ¿Sí? Alimentar, guiar, ilustrar. ¿Sí? Ok, existen estas responsabilidades, pero ustedes también
sea, ¿cuál es la responsabilidad? Si es mi responsabilidad alimentar o dar las herramientas como Jesús estaba dando, ¿de quién es responsabilidad implementarlas o alimentarse? ¿Sí? O sea, tenemos que rendir cuentas y todos tenemos que estar conscientes de esto. O sea, va a haber gestión del desempeño y en una empresa, después de un año de tu labor, te vas a sentar con alguien y te va a decir, mira, esto es lo que se te encomendó. Estos son los resultados que tenemos. Si le hiciste bien, ¿qué te van a decir? Felicidades, un reconocimiento por ahí, dijeron, ¿verdad? Y si no le hiciste bien, ¿qué te van a decir? ¿Sí? Actas administrativas, hasta que te vaya bien, despidos justificados, ¿verdad? Ok. ¿Sí? Entonces, debemos ser conscientes de que rendimos cuentas. Aunque tú te creas tu propio jefe, ¿sí? Tienes que rendir cuentas. Se te gestiona tu desempeño. Ok. Ya vimos todas estas 8 cosas, ¿correcto? Ok. Entonces regresemos al versículo base, Lucas capítulo 14, versículo 31. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Pregunta número 4 de equipo. ¿Qué debe considerar el rey para hacer frente con sus 10,000 al que viene con 20,000? Creo que está muy mal redactado eso, ¿verdad? ¿Sí? Pero sí me entendieron la pregunta, ¿verdad? ¿Ok? ¿Sí? ¿Qué debe considerar el rey que tiene 10,000 para hacer frente al rey que viene con 20,000? ¿Listo? Platíquenlo. Así que, ¿qué tiene que considerar este rey de sus 10,000 para hacerle frente a este otro rey que viene contra él con 20,000? A ver, vamos a empezar por acá. Estrategias, capacidades, fortalezas, debilidades, logística, oportunidades, ambiente, carácter y temperamento, tecnología y experiencia. Genial. Muy completo. A ver. ¿No? Lo mismo dicen. A ver, por acá atrás. Conocer la debilidad del enemigo y usar las estrategias adecuadas. Muy bien, conocer la debilidad y usar las estrategias. Ok, por acá. A ver, acá. Todavía no. Que todavía no saben. Ok, acá. Pues es englobar todo lo que se ha dicho, ¿no? Contar el recurso con el que se tiene para llevar a cabo esa misión. Ok, contar el recurso con el que se tiene para llevar a cabo la misión. Que su ejército primeramente sea el correcto o seleccionado adecuadamente para esa asignación y luego que sea capacitado para la encomienda, es decir, saber implementar las herramientas como prudencia, ser sencillo, responsable, dándole lugar al Espíritu Santo que es la autoridad. Muy bien. Ok, ¿alguien más? Tener capacidad, lealtad, sentirse parte de, experiencia, darle las herramientas necesarias, estrategia, logística y actitud de servicio. Genial. A ver. Nosotros pusimos confianza, o sea, los seguros que ellos se sienten, pero también tiene que considerar estrategias para sacar mayor provecho con el ejército que tiene, pero también hacer un análisis de su rendimiento de cada individuo y los resultados que han mostrado en ocasiones anteriores.
Muy bien, confianza, análisis, estrategia y resultados anteriores. Armamento, estrategia, geografía, situación política, recursos económicos y fuerza. Ok, armamento, entorno geopolítico y entorno geográfico, ¿verdad? Ok. Conocer sus debilidades y fortalezas del enemigo, obviamente, y establecer una estrategia de ataque en base a eso. Muy bien, o sea, todos tienen una idea muy clara, ¿sí? Entonces, vamos a ver esto, ¿sí? Y lo estoy viendo en la guerra que está pasando en la actualidad, ¿sí? Estamos viendo uno más pequeño, ¿sí? Dándole guerra a uno más grande, ¿verdad? Ok. Un David contra un Goliat podría decirse por ahí. Ok. Entonces, ¿qué debe considerar el rey para hacer frente con sus 10,000? Para hacerle frente al que viene con 20,000. Calidad del personal. O sea, ¿sí? Y de esto estamos hablando de los recursos humanos. O sea, ¿cómo es tu equipo? ¿Qué tan sólidamente está hecho? ¿Sí? La disposición, la actitud, el ánimo. ¿Sí? Ok. Número 2, estrategia y logística. ¿Sí? El entorno geopolítico, el entorno geográfico, las debilidades, cómo lo vamos a atacar, por dónde le vamos a dar, pero también la logística, o sea, los recursos, las armas, las balas, todo esto de dónde viene. Y lo tercero es la tecnología del armamento. La tecnología del armamento, porque no es lo mismo tener una bomba que una bomba inteligente, porque ya nos gustó llamarle a todo inteligente, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre una bomba y una bomba inteligente? ¿Sí? Que la bomba normalita cae y donde cae, desbarata, ¿sí? ¿Sí? Y la bomba inteligente va al punto donde tú quieras que caiga. ¿Cuál de las dos es mejor? La inteligente, ¿verdad? Ok. Entonces todo esto tiene que ver, porque estamos hablando de recursos, ¿sí? Es con el uso eficiente de los recursos de personal, recursos logísticos y recursos tecnológicos que marca la diferencia. En otras palabras, personal, logística y tecnológico. A ver, todos digan personal, logístico y tecnológico. Y esto es bien importante porque tú puedes tener a los mejores soldados, la mejor actitud, la mejor de todas las cosas, ¿sí? Bien entrenaditos. Pero si no hay una logística, y a la logística me refiero también a una estrategia, o sea, si no les das un arma, un fusil, ¿sí? Pues no funciona, y sobre todo, si no los das lo tecnológicamente avanzado, porque hemos visto cómo ha cambiado la guerra con el uso de la tecnología. Los ucranianos estaban perdiendo hasta que les llegaron las armas con tecnología. Ahí pudieron cambiar el corriente de cómo estaba yendo esta guerra. Entonces, otra vez, personal, el ejército ucraniano está mandando sus soldados a Inglaterra a ser entrenados para que cuando lleguen, ¿sí?, sepan qué hay que hacer en el campo de batalla. Ahorita el ejército ruso desafortunadamente está mandando a sus soldados, aunque movilizó ahorita aproximadamente 300,000, está movilizando. Algunos se están quejando de que nada más les dan un día de entrenamiento. ¿Qué tanto puedes hacer con un día de entrenamiento? Y llegan, ¿y qué es lo primero que hacen cuando llegan al campo de batalla? Me doy, porque pues, no vas a hacer nada, ¿verdad? ¿Sí? Logísticos, ¿sí? O sea, aunque tengas bien entrenado el personal, si no tienes balas,
¿Sí? Si no tienes alimento, si no tienes agua, ¿qué va a hacer la tropa? ¿Sí? Y se está viendo hoy en día, o sea, va a venir el invierno, dicen que en Ucrania el frío sí es frío. Si quieres calentar algo, mételo al refrigerador, hace menos frío dentro de un refrigerador que afuera. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar en invierno? O sea, si no están bien abrigados, si no tienen la logística, no pasa nada. Y tecnológicamente, si mandas un tanque de la Segunda Guerra Mundial, que están empezando a hacer eso, contra un tanque de los modernos que tienen vistas térmicas, etcétera, 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 ¿qué va a pasar con el tanque de la Segunda Guerra Mundial? Nada. Entonces, uso eficiente de los recursos de personal, logístico y tecnológicos. Esto es lo que tiene que considerar el rey, que tiene 10,000, para hacerle frente a uno que tiene 20,000. Segunda de los Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5, dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Sí? La palabra tecnología proviene del griego tecnología, que se compone de tecne, que significa técnica, arte u oficio, y logos, que significa estudio o tratado. Básicamente es el estudio de la técnica. A ver, todos digan, estudio de la técnica. ¿Sí? Y esto es bien importante, o sea, para tener buenas relaciones se tiene que estudiar la técnica. ¿Sí? Para tener buena logística tienes que estudiar la técnica. Y para producir armas eficientes tienes que estudiar la técnica. En otras palabras, estamos rodeados, ¿sí?, por un mundo de tecnología donde hay que estudiar la técnica. Tecnología no significa lo más moderno, lo más nuevo. Tecnología es estudiar lo que se necesita para poder implementarlo de manera eficiente. Estudio de la técnica. Porque tú puedes tener algo muy moderno, pero no funciona bien. ¿Sí? Por ejemplo, hay carros, ¿sí? Hay de vehículos a vehículos. Y hay unos vehículos que pueden ser el modelo 2025, aunque estamos en el 22 todavía. Pero pueden tener un montón de fallas. Y puedes tener tu carro 2019 y funciona al centavo. ¿Sí? Porque está ya bien estudiado, bien probado y aprobado cómo debe funcionar todo de manera correcta. ¿Sí? ¿Y cuál es el confiable? ¿Qué quieres? ¿Uno que esté bien moderno pero que se te descomponga cada 5 minutos? ¿O uno que esté un poquito viejito pero sabes que te lleva de la A a la Z sin problemas? ¿Qué quieres? ¿Sí? Y no digo que no debes buscar lo más moderno, pero se trata de en realidad estudiar la técnica. Ahí es donde marcas la diferencia. ¿Sí? El uso de la tecnología no es lo más moderno, sino el estudio de la técnica. ¿Qué es lo más eficiente, lo más efectivo, lo que verdaderamente funciona? Entonces, empiezo a hacerles estas preguntas para que ustedes como individuos se la hagan, ¿ok? ¿Cómo aplicas la tecnología espiritual en tu vida? Y algunos dicen, ¿existe tecnología espiritual? ¿Qué es eso? Nunca la había escuchado. Pues la tecnología espiritual son los dones
de parte de Dios, los dones del Espíritu Santo. Y si no sabes qué son, tienes que estudiar la técnica, o sea, tienes que escudriñar las escrituras. Ahí vienen, en Corintios, ¿sí? Hay 9. ¿Sí? Y el amor no es un don. ¿Okay? Dios es amor, así que no me digan que está el don del amor, el don de la paz y el don de la justicia. No, esos no son los dones de los que estoy hablando. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, ¿cómo aplicas la tecnología espiritual? Los dones. ¿Cómo aplicas la tecnología del alma? Y hoy en día lo pueden llamar de muchas cosas y hay muchas modas, ¿sí? Le llaman inteligencia emocional. ¿Sí han escuchado esos términos ya? ¿Sí? O sea, es tecnología del alma. ¿Cómo lo estás aplicando? En otras palabras, ¿sí? En la Biblia lo llamas renovación de la mente, ¿sí? O cómo piensas, cómo aplicas los pensamientos de Dios a tu vida, porque Dios tiene pensamientos sobre ti. En Isaías habla de: yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de bien y no de mal, para darles ese fin que ustedes quieren. Porque todos queremos que nos vaya bien, ¿verdad? Si no, ven para que ore por ti, si no quieres que te vaya bien. ¿Sí? Pero todos queremos que nos vaya bien y Dios tiene pensamientos de bien, no de mal, para darte el fin que tú quieres. ¿Ok? Tercero es cómo aplicas la tecnología física. ¿Sí? Y no es que tanto sabes del internet o que tantas horas pasas en el Facebook o en tu celular, que todos pasamos muchas horas, ¿verdad? Sino lo que está en tu entorno, ¿sí? ¿Cómo ves cómo lo puedes usar de manera eficiente? Las cosas que hay en tu entorno, ¿cómo las usas de manera eficiente? Entonces, con esto ya estamos a punto de acabar. Recuerda, eres un sacerdote para servir ¿a quién? A Dios. Eres un rey para servir a los hombres. Sirve a Dios y sirve a los hombres aplicando de manera eficiente los recursos para que con los 10,000 hagas frente a los 20,000, mostrando el amor de Dios. Dile al que está al lado: mostrando el amor de Dios. Y lo último que les quiero compartir lo escribió el apóstol Pablo. Dice: ¿y si Dios es con nosotros? ¿Quién contra nosotros? ¿Sí? Vamos a ponernos de pie y vamos a darle fuerte aplauso a Dios. Gracias.